Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. En este momento damos comienzo a Compacto Inmobiliario, un programa de noticias del sector abierto a la sociedad, con Sergio Amato y Alejandro Belmonte. Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Compacto Inmobiliario. Y como todos los martes a la mañana le damos la bienvenida al co-conductor, como digo yo, al alma del equipo, Alejandro Belmonte. Bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal, Sergio? Buen día Tere, como siempre, buen día a la audiencia. Y arrancando el martes fresquito. Fresquito, martes fresquito, un martes con todo. Vino un adelanto del invierno, estamos en otoño todavía, pero el invierno se adelantó unos días. Después de un fin de semana primaveral, sí. Venimos, claro, va cambiando, es rotativo esto. Es así. Para que nadie se quede, con ganas de una estación, vamos cambiando. Vamos cambiando. El clima está castigando estos días, pero bueno, aparentemente también para el fin de semana va a venir buen tiempo nuevamente. Bueno, dicho todo esto, si la tecnología nos lo permite, vamos a ver si podemos recibir a la escribana Verónica Ronchi. Buenos días, Verónica, ¿estás ahí en el aire? Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Verónica, ¿cómo estás? Muy buen día. Acá Sergio Amato y Alejandro Belmonte, te saludamos. Te damos las gracias por participar del programa y la bienvenida. Gracias a ustedes. Bueno, el motivo de nuestra convocatoria, queríamos tocar un tema, varios temas, vamos a aprovechar tu generosidad. Y uno de los temas que nos interesaba es ver esto de las firmas digitales remotas, o las firmas, viste que hay muchos sistemas, la firma electrónica, la digital remota, la holográfica remota. Y queríamos saber, sobre todo, yo un poquito, pero vamos a ir en la primera, en la holográfica remota, en qué casos se aplica, cómo se podría aplicar y que nos expliques un poco, pues yo sé que hay un tema jurisdiccional, que lo veníamos hablando con Alejandro recién, vamos a explicar un poco esto. Hacia dónde va la pregunta, es que si nosotros estamos, si por ejemplo... Hola. Sí, perdón. Sí, si tenemos una persona que tiene que firmar y está en La Rioja, por ejemplo, que era el ejemplo que veníamos dando, y firmar una garantía de un contrato de alquiler, para poner un ejemplo concreto, y estar acá a un escribano de Buenos Aires, ¿puede tomar la firma de esa persona en La Rioja? No. Se tomó una decisión política de que los escribanos de la ciudad de Buenos Aires, que tenemos el sistema para la certificación de firma hológrafa remota, exacto, no tomamos requerimientos de los requirentes que se encuentran ubicados fuera de la ciudad de Buenos Aires, salvo que estén fuera del país. O sea, certificamos firmas hológrafas remotas únicamente de requirentes ubicados en la ciudad de Buenos Aires o en el extranjero. Claro, vamos a poner en claro el ejemplo. El ejemplo en la provincia de La Rioja no, dentro de la capital federal sí. O sea, puede estar en el barrio de Boedo, vamos a poner un ejemplo, y estar la otra persona en Recoleta y estar perfecto y se puede tomar la firma hológrafa remota sin problemas, o estar la otra persona en España y tomarla sin problemas, pero si está en La Rioja, no. Exacto. Si está fuera de la ciudad de Buenos Aires, pero en la Argentina, se tomó esa decisión, que en realidad no es tanto una cuestión de competencia territorial, porque la competencia territorial está determinada por la ubicación del escribano. Es el escribano el que no puede salir de su competencia territorial. Si eso no fuera así, no podríamos nunca, por ejemplo, certificar el contenido de una página web que tiene servidores alojados, vaya a saber uno dónde. Sin embargo, lo importante es que el escribano la está viendo en su despacho en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Con las certificaciones remotas pasa lo mismo, la situación es la misma. A mí no me interesa la ubicación del requirente por una cuestión de competencia territorial, pero por una cuestión de lealtad, digamos, entre colegios profesionales, se consensuó que los escribanos de la ciudad de Buenos Aires nos íbamos a abstener de certificar firmas que fueran solicitadas por requirentes que, estando en el país, no están en la ciudad.
Bueno, interesante el tema. Bueno, Yo hago una consulta. ¿Qué tal, Verónica? Buen día. A ver, la idea, entiendo, de este tipo de firma, ¿no? De certificación es justamente para acercar distancias, ¿no? Si yo consigo que mi escribano, que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me tiene que certificar la firma de un contrato de una persona que no puede tomar un vuelo, que no puede venir, por ejemplo, desde Salta, la idea es que, uno lo tome de esa manera, holográficamente o remota, o de la manera que fuera, pero justamente para acercar distancias y evitar que por ahí la persona se termine trasladando. Entendería, vos me confirmarás si se pone en práctica o no, pero lo estarían utilizando el servicio más que nada para las personas que están en el exterior. No creo que los que estén dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires utilicen mucho este servicio. Depende. Hay personas a las que, digamos, son firmantes ocasionales, son usuarios de escribanía ocasionales, entonces la perspectiva de instalarse la aplicación, hacer la validación biométrica, les resulta más incómoda que acercarse a la escribanía y listo, o que se acerque el escribano a su domicilio. Entonces, pocos requerimientos tenemos de ese tipo de público para certificar en forma remota. Pero también hay muchas personas que son certificadores de firmas habituales, como el representante de una empresa, estudios contables, gente que se la pasan haciendo trámites de escribanía. Entonces, una vez que le tomaron el gusto a la modalidad, y sobre todo siendo que ahora hay tantos receptores que piden que el documento sea digital con firma digital del escribano, no les aceptan la versión papel del documento, como por ejemplo la FIP. Entonces, a ese tipo de requirentes les es mucho más cómodo, en cierto punto, una vez que tienen instalada la aplicación y la saben usar, decirle al escribano: el contador me mandó este formulario que necesito certificar. Bueno, decime a qué hora te queda bien, nos conectamos los dos en una videoconferencia y ya está. Para él es una cosa de 2 minutos, de los cuales la mitad es buenos días, ¿cómo estás? Y ya está, y queda concretada la certificación sin que haya tenido que acercarse a la escribanía. Y la verdad que en esos casos es comodísimo para esa persona que ya está acostumbrada. O sea, la firma, estamos hablando que estás haciendo, o se hace para la FIP, por ejemplo, a modo de ejemplo como lo pusiste recién, firmas holográficas remotas, no la firma digital que conocemos habitualmente, que son las de la clave propia con algoritmos, sino la firma holográfica digital para documentos que se presentan por ejemplo, en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Así que claro, porque hay todo un universo de documentos que llevan firma hológrafa, no llevan firma digital. El receptor espera ver lo que tradicionalmente se conoce como firma, ese dibujo que representa el nombre como exteriorización de voluntad, pero necesitan que sea digital, porque ahora hay un montón de entornos donde los expedientes son digitales, los trámites son a través de mesas de entrada remotas. Entonces piden la intervención del escribano para asegurar la identidad de esa persona, las competencias de esa persona, porque el escribano se ocupa de validar poderes, representaciones societarias, toda una serie de cuestiones que sería más difícil delegar en el receptor. Entonces la intervención del escribano le da la tranquilidad de que todos esos controles fueron hechos, que la identidad del firmante fue verificada, pero no le sirve recibir el documento en papel. Entonces, necesariamente el escribano tiene dos opciones: o toma la firma en forma presencial o remota, con un sistema de captura de firma hológrafa que permita firmar directamente sobre un documento digital, por ejemplo, el formulario que le prepara el contador o el contrato que quieren firmar en un PDF, o la toma en papel y después la digitaliza, pero tiene mucha menos calidad una digitalización, que siempre va a ser un derivado de un documento hecho en papel, que una firma hológrafa tomada directamente sobre un documento electrónico. Sí. Si querés, tomamos unos minutos y explicamos un poco cómo es esto para los que no saben. Hay que tener dos dispositivos, ¿verdad? Uno donde uno se bajó la aplicación, digamos, el firmante se bajó la aplicación, hizo una identificación biométrica,
¿verdad? Corregime vos cuando yo digo mal, pero sos vos la que tenés que decir Sí, algo. Así la que identificación biométrica es obligatoria en todos los casos en los que el escribano no conoce de trato habitual al requirente. no es una En cuestión de las la aplicaciones. aplicación. No es la aplicación la que lo La solicita. identificación biométrica se hace a través de una serie de mensajes de WhatsApp. Es muy similar a lo que hacemos cuando nos enrolamos en Mi Argentina, Claro. donde el sistema nos pide primero copia de nuestro DNI, valida que el DNI sea válido en anverso y reverso, y después nos pide una selfie o un video donde nos piden que digamos una serie de palabras al azar. Y hace un cotejo biométrico entre los rasgos del rostro que captura en ese momento y las bases del RENAPER. Pero esa validación biométrica yo no estoy obligada a hacerla cuando conozco a la persona ya de mucho tiempo. Una persona a la que hace 10 años que le tomo firmas, así como no le pido el DNI cada vez que lo veo porque ya lo conozco, tampoco estoy obligada a hacer la validación biométrica porque el simple contacto visual es suficiente para que yo lo identifique sin tener dudas de quién es. La conocida frase de mi conocimiento doy fe. Creo que es Claro. el 1012, si no me equivoco, ¿no? Era el 1002 en el código anterior, exactamente. Hoy es el 306 que tiene dos incisos. El A es el que me obliga a ver el documento y el B es el de que ya comimos un asado juntos y Claro. entonces no le pido más el DNI. El de mi conocimiento doy fe. Claro. Y bueno, eso vos sabés que eso es una parte también muy interesante, que la gente no lo sabe. Porque a veces, viste, vienen y a mí no me pidió el documento. Y dicen, no, pero con usted ya firmó varias veces. Entonces uno le explica Bueno, pasa. ¿viste? Sobre todo a lo mejor en contratos de alquiler, donde ya firmaste alguna vez con el que no haya firmado alguna vez con el propietario. Y sí, como, y a mí sí, simplemente validó vino el número que fuera correcto del DNI, ya está, y no le pidió porque lo conoce. Y esa famosa Claro. frase de mi conocimiento doy fe es esto, ¿no? Es esto que Sí, es que sería muy ridículo la mamá de mi amiga que me hacía la chocolatada cuando yo era chiquita y ahora viene a firmar algo que le pida el DNI y hace 30 años que la conozco. No tendría ningún sentido. Claro, sería. Pero lo que pasa es que a ver, está bien que lo hablemos acá entre nosotros que entendemos, pero la gente, pongámonos a veces en el caso de que la gente habitualmente no hace ni compraventas, ni contratos de alquiler. Correcto. Porque o sale de garante alguna vez de vez en sale, cuando. claro, sale alguna vez de garante. Entonces, bueno, es interesante que también Correcto, sepan que ven que a lo mejor a una de las partes uno lo saluda y no le pide nada y al otro uno le toma la huella digital, Claro. le pide el DNI, más o menos que una muestra de sangre. Entonces parece un trato desigual, pero bueno, tiene un sentido lógico. Es probablemente porque la otra persona a la que hoy no le pido nada, en algún momento se lo pedí también. Claro, exactamente, pero viste, es verdad, muy bien lo que decís, muy bien explicado eso, que esas veces que en la mesa se genera esa sensación que no es más que esto, no es simplemente el conocimiento previo de la persona y no el otro que es por primera vez que se le toma la firma. Bueno, trasladalo, obviamente, salvando la distancia, pero trasladalo cuando lo hacemos nosotros, que sin darnos cuenta lo hacemos lo mismo, porque cuando firmas un contrato con un propietario durante reiteradas oportunidades, vos lo conocés de una manera y el inquilino en ese momento es ocasional. Entonces el trato indistinto, a ver, no queremos, pero ¿qué haces, Jorge? ¿Cómo andás? ¿Qué? Firmame acá, le mirás el documento, no le sacas la fotocopia. Hacemos lo mismo, solo que con distintos grados de responsabilidad, porque obviamente la escribana o el escribano tiene que mirar otro tipo de situaciones, pero en la confianza de haber firmado tantos contratos con el propietario, tenés esa misma, vamos a decir, confianza, valga la redundancia, para tratarlo de una manera indistintamente diferente al inquilino. Y ahora es una diferencia grande que se nos introdujo en el 2006, cuando reformaron por primera vez esto de la fe de conocimiento del escribano, porque antes no van a encontrar ningún documento notarial en el que el escribano no dijera de mi conocimiento doy fe. Exacto. Se seguía con el código de cuando Buenos Aires era una aldea y se presumía que el escribano conocía a todos sus vecinos. Entonces había una interpretación de que cada vez que el escribano decía que daba fe de conocimiento, lógicamente no es que lo conocía de antes, sino que había tomado una serie de recaudos para generarse la convicción de que lo conocía.
Hoy este inciso B que tenemos es otra cosa, no es solamente que yo tomé recaudos como hago con la persona a la que le pido el documento y le tomo la huella, sino que realmente lo conozco, me estoy jugando por la identidad de esa persona, a quien yo digo, no me cabe ninguna duda, yo puedo dar fe de que es esa persona porque tenemos un trato personal. Claro. Sí, 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 sí. Es muy interesante esta parte de entenderla, porque a veces, vuelvo a repetir, la gente no conoce. Y yo pensaba que muchas veces, sobre todo en las operaciones de compra-venta, muchos escribanos hacían ir a los vendedores previamente cuando no los conocían, pues generalmente, vamos a explicar esto también, en una operación de compra-venta el escribano lo designa siempre la parte compradora. Entonces el vendedor va a la escribanía a llevar la documentación que se le solicita para la compra-venta y a veces no se conoce. Entonces algunos escribanos tenían que fuera el vendedor previamente para tener este conocimiento de la persona antes del acto de escrituración. Digo bien, Verónica, esto es lo que se conoce como la audiencia previa. Audiencia previa, exacto. No trata de tener una entrevista con las partes, porque incluso lo ayuda a conversar cuestiones que al vendedor por ahí no se le ocurre importante transmitir, como si se trata de su vivienda, si va a ser un reemplazo a efectos fiscales, toda una serie de cosas que es importante conversar con él para entender si tiene una afectación a vivienda, si la va a querer trasladar a su nueva vivienda o si simplemente la va a desafectar. Son una serie de cosas que el vendedor no tiene por qué saber y el escribano tiene que indagar para conocer la necesidad del vendedor también, porque otra cosa que no siempre se tiene en claro es que en una operación donde hay dos partes con intereses contrapuestos, el escribano no es de la parte que paga los honorarios, el escribano es de la operación, es de las dos partes. Tiene obligación de tener una actitud neutral respecto de la operación y de asesorar a las dos partes por igual, no es abogado de una de ellas que defiende sus intereses. Claro, pero es designado generalmente por una de las partes. Es designado por una. Y la última pregunta respecto a esta parte remota, después vamos a pasar a otro tema, pero vamos enganchándolo ya de a poquito. Estas firmas holográficas remotas, la firma digital remota, todo este sistema de firmas electrónicas, ¿sirve alguna para un acto de compra-venta? En este momento en Argentina no existe la escritura pública remota. Bien. La compraventa, por disposiciones del Código Civil y Comercial, requiere de la formalidad de la escritura pública, igual que otros actos que no tendrían validez formal si no son hechos por escritura pública. Entonces, cuando el acto requiere de la forma de la escritura pública, no es posible hacerlo en forma remota porque necesariamente va a haber que firmar el protocolo del escribano, que de momento solo es papel. Lo que sí existe es la posibilidad de expedir lo que comúnmente se llama el testimonio de la escritura, que es lo que circula en formato digital. Y eso es algo que también es importante que la gente conozca, porque a lo mejor el vendedor que está en Buenos Aires tiene que firmar la venta de los terrenos que heredó en Salta y su alternativa es o viajar a Salta o mandar un poder. Mandar un poder normalmente significa que lo va a firmar en la ciudad de Buenos Aires, porque es de donde él no tiene intenciones de moverse en este momento, y antes la única posibilidad era mandarlo por correo postal, rezar que no se pierda en el camino y que le llegue al escribano, si no es que justo había alguien que viaje a Salta para llevarlo en mano. Hoy en día, si bien el poder de venta, como es una escritura pública, lo va a tener que firmar en el protocolo del escribano, el escribano después puede expedir y legalizar una copia digital de ese poder y hacérselo llegar en el momento, con el señor todavía esperando en la recepción tomándose café, al escribano de Salta por mail, porque es esencialmente un PDF que lleva la legalización del Colegio de Escribanos, que tiene el mismo valor que el poder de papel, pero sin el engorro que implica el traslado del documento. El papel de un punto al otro. Interesantísimo. Entonces, eso también yo es una desconocía herramienta esta parte, así que es bueno difundirla. Entonces, yo la verdad que la desconocía esta herramienta. Sí, o sea, no, yo tampoco todas las escrituras es posible emitir
el testimonio en formato digital. Esos testimonios son legalizables por colegios de escribanos cuando salen de la ciudad e incluso se pueden apostillar si van al extranjero. El límite siempre es que el receptor lo acepte. Por ejemplo, el registro de la propiedad de la Ciudad de Buenos Aires inscribe títulos digitales. Entonces, cuando se firma una escritura de venta, yo le pregunto al comprador, ¿te gusta que tu título sea digital, como son los de los autos, o te gusta que sea de papel? Porque hay gente que le hace ilusión retirar la carpetita con el membrete de la escribanía, cada tanto abrir el cajón donde lo guarde y ver su título, y es algo que tenemos arraigado. Pero hay gente que piensa, no, me resulta comodísimo dar un título digital porque lo que me des en papel lo voy a perder. En cambio, si me das un PDF, encima yo viajo un montón, me mudo todo el tiempo, me viene bárbaro que sea digital. Bueno, hecha la consulta, yo tengo la opción de imprimirlo, de gestionarlo en formato digital, y cuando sale inscripto, su título de propiedad va a ser un PDF con la constancia de inscripción. Mira, ahora, no sabía. Claro, el registro de Córdoba, si no me equivoco, también tiene la posibilidad de inscripciones digitales. El registro de la provincia de Buenos Aires todavía no tiene la posibilidad de inscribir en formato digital. Entonces, ahí yo tengo el límite que me da el receptor. Si el registro de la propiedad inmueble no hace el trámite en formato digital, no va a servir de nada que yo expida la copia en formato digital porque no la voy a poder inscribir en ese organismo. El día que eso cambie, que seguramente en algún momento cambie porque es la tendencia de todos los organismos, la de la digitalización de sus expedientes, bueno, se podrá también emitir para provincia. Pero es una herramienta muy útil y en estos casos, sobre todo donde va a tener que viajar, no es para despreciar la posibilidad. Y te consulto, pues la verdad que desconocía yo que podías tener un título digital. Bueno, lo del poder tampoco lo sabía, que se podía manejar digitalmente y lo podías enviar a cualquier parte del país. Pero te consulto, cuando vos le haces la pregunta al adquiriente de la propiedad y te dice, mira, inscribímelo de forma digital, y vos haces esa inscripción, ¿queda arraigada de esa manera o en algún momento, no sé, 1 año, 6 meses, 10 minutos o nunca, pero ¿podrías cambiarla a formato papel o solo queda inscrito de forma digital o hay que hacer algún trámite distinto si quisiera cambiar el formato? No, si yo expido, o sea, tranquilamente pasa que el señor me dice, sí, yo soy re moderno, me encanta todo lo digital, hacémelo digital porque yo estoy siempre en lo último. Le hago el título digital, cuando sale inscrito, se lo mando por mail porque es esencialmente un PDF, le explico cómo abrirlo, cómo visualizarlo, y lo recibe. Entonces me dice, ¿y cuándo lo paso a retirar el original? No, ese es el original. No, pero no me vas a dar el sobre con la carpeta, con el membrete, con el escudo nacional. Yo pensé que me ibas a dar, además del digital, el otro. No, le digo, es uno o el otro. Cuando el señor está convencidísimo de que no, de que eso no es lo que él se había imaginado y que él necesita tener algo de papel en el cajón, que es con lo que se queda más tranquilo, la única forma que yo tengo de generarle un título digital, habiendo ya inscrito, de un título papel, perdón, habiendo ya inscrito el digital, es expedir un segundo testimonio. Anula el anterior, anula el digital. Extraviado el digital. Claro. Entonces yo voy a tener que expedir, que en realidad va a ser primero porque tienen grados paralelos, va a ser un primer testimonio papel, pero al mandarlo a inscribir al registro de la propiedad, el registro lo va a inscribir como un segundo testimonio que va a invalidar el primero. O sea que después el señor no va a poder usar indistintamente el digital o el de papel. Cuando quiera vender, el escribano que pide el certificado de dominio se va a fijar que se expidieron 2 testimonios, uno digital y uno de papel, y se va a fijar cuál es el último. Técnicamente es como haberlo, a ver, si bien no es así, pero es como haberlo extraviado, porque cuando uno mira el folio, sea el electrónico o el papel, bueno, va a decir, no, mira, acá hay un segundo testimonio, más allá que uno sea digital y el otro sea formato papel. Es que a los escribanos, para cumplir con nuestra obligación de tener el título inscripto a la vista al momento de la siguiente venta, nos interesa cuál es el último. No nos interesa qué nombre le pusieron, si le pusieron primero, segundo, tercero, nos interesa ver cuál es el último inscripto.
Entonces, si el último inscripto fue de papel, le voy a pedir ese, no importa que me traiga el digital. Ahora la pregunta que a mí se me surge en este momento también. ¿Cómo se puede perder el digital? ¿Porque me olvido la clave para entrar al correo? Porque... La creatividad de la gente es ilimitada, Bueno, pero la mía no. es mucho más difícil perder el digital, porque seguramente yo al menos cuando inscribo un título en formato digital, para empezar se lo mando por mail, con lo cual probablemente la persona no recibe en la vida tantos mails de mi parte, le alcanza con buscar un mail mío. Vamos a suponer, yo voy a ser abogado del diablo, lo eliminó el mail, y se le eliminó ese mail porque se le escapó, lo puso en la papelera y lo eliminó. Lo más probable es que me contacte de vuelta porque es cliente de la escribanía y que yo le diga, te lo reenvío. Él me cuente que perdió el archivo que le mandé, y lo más probable es que el escribano lo tenga guardado, el archivo, y entonces en lugar de tener que hacerle tramitar todo un segundo testimonio con el enorme costo y demora que eso suele insumir, el escribano le diga, me imaginaba, acá te lo mando de vuelta, acá te lo reenvío, y le solucione todo en 5 minutos. Eso no quiere decir que el escribano esté obligado a guardarlo. Si el escribano hizo una purga de archivos, limpió todos sus discos o se jubiló y se deshizo de todo, no está obligado a guardar. Pero es muy probable, los escribanos somos criaturas temerosas por naturaleza, es muy probable que hayamos guardado el archivito porque poco lugar ocupa y se lo solucionamos rápido y fácil. Es muy interesante lo que estamos diciendo. O sea, no están obligados a guardarlo. O sea que... No. Señor, señora, si lo tiene, lo tiene. Si muy interesante. Esta parte, este último, ha sido un condimento, yo creo que de lujo, porque uno daría como por supuesto que debería estar guardado, pero no es así. Pero vayamos a lo tradicional hoy. A vos te entrega la escribana el título en formato papel. Sí. Si vos lo perdiste, lo perdiste. La escribana no va a tener una copia. No, bueno, pero eso se entiende. Vamos a la misma lógica. Es el segundo testimonio. El segundo testimonio. Pero bueno, la obligación es la de custodiar la matriz. Claro, el protocolo es que no se puede perder. Claro. Pero la copia es probable que el escribano la guarde, porque sobre todo siendo un archivo digital no da mucho trabajo guardarlo. Pero bueno, si el escribano le dice que no lo tiene, tendrá que hacer un nuevo testimonio o de papel o de digital. Es muy interesante como estamos viendo en esta charla, cómo se va mutando, vamos a mutar, porque lo que pasaba con los automóviles, que fue lo primero, cuando los títulos, ya cuando uno no te fuiste, viste que era una hojita verde que decía que el título del automóvil te lo mandé por mail, te decían. Y yo decía, ¿cómo por mail me mandaste el título del auto? Y yo no tengo, ¿y cómo lo voy a vender el auto después? Bueno, es eso, es lo que teníamos. Para redondear entonces, Verónica, si pierdo también el digital, es inscribir exactamente un segundo testimonio. Por más que vos me digas un archivito, que yo no tengo, se me perdió en la computadora, se me rompió el disco rígido, la verdad se me murió, no tengo forma de rescatarlo. ¿Nadie lo tiene guardado? Es hacer un segundo testimonio. Exacto, claro. Cualquiera de las dos formas. O sea, uno está acostumbrado al segundo testimonio de formato papel, pero convengamos que si yo pierdo ese archivo y la escribana tampoco lo tiene, no es que voy al registro y digo, dame una copia del archivo, no, tengo que volver a inscribir el segundo testimonio en formato digital de ese título de propiedad extraviado. Sí. Lo que pasa es que realmente es difícil que no lo tenga ni el escribano en su mail, ni el cliente en su mail, ni en la computadora de ninguno de los dos haya quedado guardado. Es mucho más difícil de perder que un papel que es único. Claro, sí, porque en un archivo digital todos los ejemplares de ese archivo son originales. Es distinto que en papel, que existe un único original. Eso también es importante a lo mejor para decir de los contratos de alquiler que se firman en forma digital también. Es un solo ejemplar y todas las copias de ese ejemplar son originales, pues es un solo ejemplar. Digo bien. En general hay poca noción del concepto de que cuando uno genera un documento legal electrónico, uno no tiene más control de lo que circula de ese documento electrónico. Claro. Yo lo veo mucho cuando a veces en las previas de una operación inmobiliaria se firman contratos que a lo mejor después mutan a lo largo del tiempo. Por ahí son
ofertas o situaciones que prevén determinadas condiciones contractuales que no son las que terminan llegando a la escritura, porque las partes acuerdan en el camino otras condiciones, otro precio, otro plazo, cualquier cuestión que haya mutado entre el primer contacto con la inmobiliaria y la concreción del negocio final. Y cuando eso se plasma en un documento electrónico, uno no puede pensar que lo rompo y listo, y entonces no hay más documentos circulando. Uno tiene que pensar, bueno, voy a necesitar un nuevo contrato que refleje que el que existía mutó, que se dejó sin efecto, que se rescindió o se modificó X condición, porque el original siempre va a quedar circulando, sobre todo cuando se almacena en plataformas ajenas. Uno no tiene idea. Es interesante esto también, o sea que cuando uno hace este tipo de operaciones, digamos, esa sería la negociación propiamente dicha, lo que vos estás haciendo referencia, y van mutando las condiciones en vez de romper directamente los papeles originales que se rompían y se tiraban en papel y hacíamos uno nuevo, sino que tenemos que ir haciendo referencia a esas mutaciones que se van dando en las diferentes instancias de la negociación. Porque yo lo firmo en forma electrónica, te lo mando a vos que sos el comprador o el vendedor, claro, porque ya quedó cerrado, y después resulta que cambian esas condiciones. Tal cual. Ya está, el documento ya viajó, capaz que él se lo pasó al contador, se lo pasó a los hijos para mostrarle cómo había quedado, y además quedó almacenada en una plataforma de administración de ese tipo de documentos electrónicos. Entonces, ese documento va a ser indestructible, nunca más voy a tener control sobre su contenido. Muy bien, muy interesante. Bueno, Verónica, hablamos un montón de esta parte. Para no aburrir mucho, vamos a hacer un pequeño corte, y en el próximo bloque te vamos a tocar el tema de la compra-venta inmobiliaria, pero con crédito hipotecario, pero no de la compra, cómo lo implementa el banco, sino qué es lo que se hace en ese acto de escrituración. ¿Cuántas escrituras son? Si son una, si son dos, si ¿cuántos escribanos intervienen? ¿Cuántos pueden intervenir? Pueden intervenir. Todo ese tipo de preguntas que a veces la gente desconoce y queremos transmitir acá. Así que si nos abordás, hacemos una pequeña pausa y seguimos. ¿Está bien? ¿Cómo no? Bueno, hacemos un pequeño corte y seguimos en el próximo bloque con más Compacto Inmobiliario. Yo no quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. En un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me tomo por rehén. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien que grita es de los nuestros, alguien que lo va a golpear. Pero venga lo que venga, para bien o mal. Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no importa mi amor, no importa vos. Tira, tira, tira para arriba, tira. No hay horas perdidas, no aflojes mi amor, no aflojes vos. Tira. Ya no podrás quejarte si no encuentras lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, es
Estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa. Rosada, la belleza de tu pierna, escapándole a las sábanas, sexo a la deriva, y esta loca ilusión que algún día inventemos para todos un mundo mucho mejor. Por ahora, Lola, sopla la vela, Lola, que yo apago el televisor. Y que venga lo que venga, para bien o mal. Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no importa mi amor, no importa si vos tirás. Tira, tira para arriba, tira. No hay horas perdidas, no aflojes mi amor, no aflojes vos, tira. Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida, no aflojes mi amor, no aflojes vos, tira. Tira, tira para arriba, tira. No hay horas perdidas, no importa mi amor, no importa vos, tira. Tira, tira para arriba, tira. Si no ves la salida. Si buscas tasar, vender o alquilar tu inmueble, Belmonte Propiedades es tu mejor opción. 20 años de prestigio avalan nuestra labor. Llámanos al 011 4304 1190 o te esperamos en nuestras oficinas de Avenida San Juan 1846 en el corazón de San Cristóbal. También podés seguirnos en nuestras redes sociales. Segundo bloque de Compacto Inmobiliario, y como habíamos dejado dicho, queríamos preguntarle, abusando de la generosidad de Verónica Roche, la escribana, esto de la compra-venta, ahora los créditos, ha habido con los bancos, han lanzado líneas de crédito para la compra-venta de inmuebles, y los tomadores de créditos, generalmente la gran mayoría de las personas no ha hecho operaciones inmobiliarias, no sé si te pasa, Alejandro, que no son compradores habituados, que ya vienen de más de una compra-venta, sino que generalmente su primera vivienda. Compra-venta o primera vivienda, la mayoría de los casos, no quiere decir que sean todos, pero la gran mayoría. Y a veces nos cuesta que entiendan, por ejemplo, lo que está pasando hoy, o lo que pasaría con los créditos en el momento de la compra-venta, porque los bancos van a prestarle pesos a esos tomadores de crédito y van a pagar con esos pesos al vendedor la parte que le financia el banco. Entonces, bueno, en esa ellos dicen, bueno, hacemos la escritura y ya le pagué a la otra parte, pero resulta que el que recibe quiere recibir moneda dura, generalmente acá, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, las compraventas son en dólares de los inmuebles, y el vendedor quiere recibir los dólares, pero resulta que no va a estar recibiendo los dólares en ese momento, va a recibir los pesos que los podrá transformar vía una cuenta comitente, vía dólar MEP, transformarlos en dólares, pero va a tener un tiempo en el cual escrituró, recibió el dinero en pesos y no recibió los dólares que pretendía recibir en el momento de
de la compraventa. Entonces, y agregamos, acaban lo de la producción. Y agregamos que para recibir esos pesos o tenerlos depositados en esa cuenta comitente, el vendedor tuvo que haber firmado primeramente la escritura. A ese punto iba a llegar. Claro. Y previamente a esa escritura tuvieron que haber firmado algo, que ahora por eso tenemos a la General que nos va a comentar. Tuvo que haber firmado algo quien tomó ese préstamo, porque no es que el banco vino y dijo, tomá, te lo presto, te lo pongo arriba de la mesa, chavo, hasta mañana, pagame la cuota. Entonces, ¿qué firmó? Si es una hipoteca, en qué momento se firma, cuándo se firma, quién la firma en representación del banco, o sea, toda una serie de situaciones que, bueno, hacen que la puedo firmar el día anterior y después hago la escritura, la tengo que firmar en el mismo momento. ¿Cómo sería? Si bien uno en la cotidianeidad lo puede explicar, está mejor que lo explique la escribana, que es la que lo vive también cotidianamente. Porque la pregunta concreta es, ¿cuántas escrituras son? ¿1 o 2? ¿Y por qué son? ¿Y en qué momento? ¿Y se pueden firmar en forma separada? Si en el caso que sean 2, se pueden firmar en forma separada o no. Y si en el caso que sea que sí, ¿por qué se tienen que firmar juntas? Un montón de cosas. No es cuántas escrituras son, sino cuántos actos tengo. Yo siempre que tengo más de un acto, en este caso la venta y la hipoteca, los puedo hacer en la misma escritura o por separado. Siempre. Hay actos que estamos acostumbrados a verlos juntos, compra e hipoteca son 2 actos que estamos acostumbrados a verlos juntos, al igual que donación y usufructo, son actos que estamos acostumbrados a ver juntos, pero nada impide separarlo en escrituras. Cuando inicia el trámite de la hipoteca, es normal que le digan al comprador, le presenten una nómina de escribanos que pertenecen al banco, porque el escribano, por ley, de la hipoteca, es designado por la parte acreedora, salvo que exista un pacto en contrario. Los bancos siempre designan al escribano de la hipoteca. Pero también por ley, nosotros tenemos una ley que regula la función notarial. Cuando la hipoteca se celebra en simultáneo con la compra, el comprador no pierde el derecho de designar el escribano de la compra. Son muy pocos los casos en los que el comprador no tiene derecho a designar el escribano de la compra. La regla general es que la designa el comprador. Entonces, si el comprador no quiere escriturar con el escribano de la nómina del banco al que no conoce y prefiere escriturar con su escribano habitual, porque a lo mejor hay escribanos que son de la familia, son el que conoce toda la vida, es como el médico clínico, uno una vez que conoce uno y confía en él, no tiene ganas de cambiar generalmente. Entonces, si el comprador está más tranquilo escriturando con el escribano que le recomendaron o el escribano que conoce, siempre va a tener derecho a elegir el escribano de la compra. Si el escribano de la hipoteca y el escribano de la compra son distintos profesionales, entonces necesariamente voy a tener 2 escrituras separadas, la escritura de compra y la escritura de hipoteca. Siempre la compra y la hipoteca van a ocurrir en el mismo momento, no solo en el mismo día, sino en el mismo momento, o porque intervino el mismo escribano o porque intervinieron 2 escribanos que están sentados en la misma mesa, en el mismo lugar. Son actos simultáneos. Exacto. Bueno, esa parte es la que queríamos llegar. Claro, lógicamente nunca voy a poder constituir una hipoteca de un inmueble del que no soy dueño. Entonces necesito haber celebrado la compraventa para poder hipotecar el inmueble que estoy comprando. Entonces, yo voy a tener necesariamente o una sola escritura que contiene la compra y la hipoteca en simultáneo, o 2 escrituras con el escribano del banco, el escribano mío, comprador, que instrumenta la compraventa, que va a ser una escritura de compraventa común y corriente, y el escribano del banco que instrumenta la hipoteca. Esto, aunque no solemos pensarlo de esa forma, es un caso de tracto abreviado. Nosotros siempre que hablamos de tracto abreviado pensamos en el marco de sucesiones, pero hay varios casos de tracto abreviado. El de la escritura simultánea es uno de los casos de tracto abreviado que contempla la ley. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Para que el escribano de la hipoteca pueda hacer la hipoteca respecto de ese propietario nuevo que todavía no está inscripto, porque lógicamente si estamos en la misma mesa firmando las 2 cosas, no va a estar inscripto el deudor hipotecario todavía en el registro.
él tiene que en su escritura relacionar los antecedentes de esa compra y arrancar esa narración de los antecedentes desde el titular inscrito y no desde su deudor hipotecario. Claro, eso tiene un encabezamiento. Sí, más que el encabezamiento es esa parte de la escritura que se suele llamar corresponde, donde el escribano dice, en una venta normalmente dice que le corresponde el inmueble al comprador por compra que hizo. Exacto. Y cuenta todos los datos del título de compra que tiene a la vista de la parte vendedora. Si yo tengo inscripto a Juan que le va a vender a Pedro, y Pedro va a constituir la hipoteca a favor del banco, el escribano del banco lo tiene inscrito a Juan, no a Pedro, que es el deudor hipotecario. Juan no va a venir a su escritura, porque Juan ya vendió, le vendió a Pedro. Va a venir solamente Pedro y el banco a la escritura. Pero él, en su escritura, cuando redacte se corresponde, va a tener que arrancar de Juan, de esa persona que no vino, pero que acaba de vender en forma simultánea. Él lo vio vender recién, en la misma mesa. Entonces va a arrancar esa parte de la escritura donde cuenta los antecedentes del acto diciendo que le corresponde a Juan por la compra que hizo en el año 86, a Pedro por la compra que le acaba de hacer a Juan en escritura simultánea en el año 2024. Y cuando eso entra al registro, el registro tiene la cadenita porque hay una regla que dice que el registro no inscribe nada que no haya sido hecho por quien está inscrito. Si Pedro quiere vender, si Juan quiere vender, necesito que Juan esté inscrito. Esa es la regla. Entonces el registro va a recibir una hipoteca en la que Pedro viene a hipotecar, pero Pedro no es dueño. Pero como el escribano cuenta, la cadenita cuenta desde Juan, que es el último dueño inscrito, a pesar de que todavía no esté inscrita la compra, el registro va a tomar nota de la hipoteca. Y por eso se puede hacer en forma simultánea, porque el banco no está corriendo el riesgo de que no le inscriban la hipoteca porque todavía no le inscribieron al comprador deudor hipotecario. Al ser escrituras simultáneas celebradas en el mismo momento, le van a inscribir la hipoteca aunque todavía esté pendiente de inscripción la compra. Normalmente el banco hace una especie de auditoría de la escritura de compra. Cuando uno usa escribanos separados, la escribanía del banco le pide al escribano de la compra que le pase el juego de certificados que solicitó para la escritura de venta y el borrador de la escritura que se va a firmar, como para estar tranquilo de que está todo en orden para que después no haya problemas con la inscripción. Pero si el escribano se demora en inscribir la venta, si tiene que corregir algo en su minuta, al banco no lo perjudica porque la hipoteca se va a inscribir igual. Es muy interesante esta parte. O sea que a veces lo que decíamos que eran dos escrituras, no son dos escrituras, pueden ser una sola escritura con los dos actos en el mismo testimonio. Si es un solo escribano. Sí, interviniendo un solo escribano. Sí, pues normalmente, ¿qué hace el banco? Te pone el escribano en la hipoteca y el que compra dice, bueno, listo. Pero hace eso todo el mismo escribano, entonces claro, lo hace todo en un solo acto. Claro. Acá en el doble acto es cuando vos tenés tu escribano para la compra y el banco obviamente tiene su escribano para la hipoteca, entonces ahí sí tenés dos actos distintos. Ahora acá otra pregunta que me surge acá de pensar de esto que nos contaba acá la escribana. En el momento de la venta de ese inmueble que estuvo hipotecado o que fue hipotecado, se pagó todo, se pagó la deuda, el crédito tomado, se terminó y ese nuevo dueño quiere vender ese inmueble. En el caso que han sido dos actos separados, ¿también tiene que cancelar la hipoteca? La hipoteca la tiene que cancelar porque el comprador difícilmente quiera comprar un inmueble hipotecado. Eso es independiente de cuántas escrituras tuve. Lo que yo quería decir, por más que sea esto, que se haga en escritura separada y que intervengan dos escribanos por separado, no quiere decir que no haya que cancelar la hipoteca al momento de vender. Muy buena pregunta y aprovecho, si bien uno en la expertise, como decís vos, y en el cotidiano lo sabe, pero voy a aprovechar a la escribana haciendo abuso ya de su conocimiento, no uso, abuso de su conocimiento. Porque, ¿qué pasa? A veces cuando tenemos el dominio encontramos hipotecas que son privadas y encontramos también a veces hipotecas que son públicas como la de los bancos.
¿Puede ser, escribana, que haya algunas hipotecas que cancelen o caduquen por el tiempo, privada, y las públicas sí o sí tienen que ser canceladas porque son bancarias? Las viejas públicas. Hay el viejo banco hipotecario, había algunos bancos que por sus cartas orgánicas tenían hipotecas que no caducaban, pero es algo que ya no se ve mucho. Cuando el escribano se encuentra en general, o sea, pasa lo mismo cuando hay embargos, cuando hay cualquier tipo de mancha sobre el inmueble que pueda molestar al comprador. El escribano hace un análisis al recibir el dominio de si es algo que cayó por caducidad o si es algo que podría estar todavía abierto porque o no caducó o no va a caducar. Si la situación fuera esa, entonces el escribano hace el análisis de qué corresponde. A mí me ha pasado de encontrarme hipotecas que nunca nadie había cancelado y se venían transmitiendo de comprador a comprador. El comprador cada vez decía que tomaba a su cargo la hipoteca y listo. Y eran hipotecas que no estaban caducas. Cuando llega a mí el título les digo, bueno, no, pero no está bueno esto, porque al final del día, cada vez que quieras pedir un nuevo crédito, presentar como garantía el inmueble, la hipoteca existe y está ahí, por mucho que nadie la venga a reclamar. Entonces es bueno ser prolijos y ese es parte del análisis que hace el escribano antes de escriturar, asegurarse de cuál es el estado de todos los gravámenes y cautelares que pueda tener el inmueble. Pero sí, en general lo normal es que pagado el crédito se concrete la cancelación de la hipoteca y es bueno no postergarlo. Tengo unos amigos que se dejaron estar y su banco era uno de los bancos que desgraciadamente cayó en el 2001. Y después se volvió imposible cancelar la hipoteca porque el banco había desaparecido, el banco que tomó esa cartera de créditos también desapareció. Para cuando ellos decidieron ponerse las pilas y retomar el trámite de cancelación, nadie sabía dónde estaba su cartera de créditos. Tuvieron que, digamos, sus soluciones eran esperar a la caducidad y pedir la caducidad, que igual no es lo mismo que la cancelación, o pedir la cancelación por vía judicial, porque ellos no es que estaban en mora, es que no tenían quien les firme la escritura de cancelación. Así que la alternativa era un juez. Convengamos que vamos a decir también, aclarar que la hipoteca es un derecho real, ¿verdad? Digo bien. Sí, por eso. Y por eso tiene un plazo también en el tiempo, ¿o no? Sí, por eso es que cuando tenemos por separado la hipoteca de la compra, que era de lo que hablábamos antes, no afecta en nada la seguridad de la garantía, porque independientemente de que quien recibe el título de propiedad no va a ver la hipoteca, cuando se pida el certificado de dominio, la hipoteca, si está vigente, va a saltar en el certificado de dominio. Claro, pero sí, bueno, sí. tiene que ver con eso, tiene que ver con el análisis que hace el escribano al momento de pedir el dominio, pero es importante no dejarse estar porque cuando uno deja pasar mucho tiempo se vuelve más difícil después concretar el trámite. Entonces, ni bien se termina la cancelación, recurrir al acreedor hipotecario. Si se reservó la facultad de designar el escribano de la cancelación, cosa muy normal en los textos de las hipotecas, entonces va a haber que recurrir al escribano que designe la parte acreedora para concretar la cancelación de hipoteca. Y si no se reservó la facultad, hay bancos como el Banco Nación que no tienen interés en designar ellos el escribano de la cancelación, entonces el deudor puede recurrir a cualquier escribano para concretar la cancelación con el apoderado del banco. Bueno, nos está quedando poquito tiempo. Yo quisiera hacer la última preguntita cortita, a ver si podemos. A lo mejor no era la respuesta en la cortita, creo que sí, pero bueno. Estas líneas de crédito que se están lanzando ahora los bancos privados, no los bancos de la públicos, digamos, puede ser el Banco Nación, Banco Ciudad, sino los privados, ¿tienen también cláusula de inembargabilidad, como suelen tener los de la banca
pública? La verdad que eso no lo puedo contestar porque todavía no vi ninguno. No viste ninguno, perfecto. No, yo tampoco lo sé, por eso no lo vi, pero bueno, sé que la banca pública lo pone. No creo que el banco privado tenga cláusula de inembargabilidad. Esas eran cosas que surgían de las cartas orgánicas de los bancos públicos. ¿Y en la actualidad los bancos públicos? Yo no vi que en los últimos años se inscriban las cláusulas de inembargabilidad, pero honestamente en los últimos años tampoco se vieron muchas hipotecas. Tal cual, sí. Así que bueno. Nos tenemos que ir al 17 o al 18 para Claro, un poquito tenemos que para irnos atrás. para Para que esto suba, claro. Bueno. Sí, eran cosas muy normales en las viejas cartas orgánicas de los bancos públicos como era antes el hipotecario. Claro. Bueno, la verdad, queremos agradecerte, Verónica, la participación. Ha sido muy clara en las explicaciones, una charla enriquecedora para mí, por lo menos una charla hermosa, así que bueno, lo vamos a recordar con mucho cariño y te agradecemos enormemente la participación. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos estamos despidiendo y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Tere, a la audiencia. Nos vemos en el próximo Compacto Inmobiliario. Chao. Buena semana. Nos despedimos hasta una nueva emisión de Compacto Inmobiliario. Comienzo de espacio publicitario en Conexión.